Muy buenos días, mi nombre es Oscar Mauricio Muñoz. El día de hoy vamos a iniciar el webinar sobre aplicaciones con el transmisor GPRS LX20S. Quería, por favor, me confirmaran si están visualizando allí la pantalla y si el audio es correcto. Ok, muchas gracias. Ok, vamos con la compañía de solución limitada en el área del apoyo técnico comercial. Son todos bienvenidos. Qué bueno tenerles el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia al webinar. El objetivo del día de hoy es conocer las características y diferentes aplicaciones del transmisor GPRS LX20S, haciendo uso de las entradas y salidas programables. Con este dispositivo, lo que normalmente se ha usado es para transmitir eventos del panel de alarma. Hoy queremos ver unas opciones diferentes, las borneras de conexión, que quizás poco las usamos, pero aprovechar el día de hoy y conocer un poco más sobre funciones adicionales donde algunos clientes han encontrado posibilidades de respuesta y solución a proyectos, inquietudes o soluciones de los clientes que se pueden manejar con el transmisor GPRS y en un momento dado ignoramos estas opciones adicionales. Allí en su pantalla, allí tiene el acceso, hay un panel de visualización, tenemos un icono de panel de control para maximizar o minimizar la pantalla, para visualizar el panel de control, pantalla completa, en caso de tener alguna inquietud, levantar su mano, probar el audio, y aquí en la parte inferior contamos con un chat donde en caso de tener inquietudes, preguntas, sugerencias, estamos atentos allí a apoyarles. En nuestro portal de servicio web es una herramienta que provee nuestra compañía, donde encuentra información, allí en la barra buscar alguna duda sobre un producto, allí la escribe y de esta manera te va a mostrar los diferentes artículos, tutoriales, guías técnicas para ampliar la información. Capacites en vivo son las opciones que tenemos sobre los webinars que estamos trabajando, que se están allí desarrollando y están programados. Entrenes y certifíquese, aquí tenemos diferentes cursos, capacitaciones, son totalmente gratuitas, que se puede hacer a cualquier hora, son capacitaciones virtuales y se trata de que sean de manera muy gráfica para que sean entendidos y comprender allí el contenido. Contacto de servicio es el acceso allí a la plataforma donde va a poder generar inquietudes, dudas o alguna consulta adicional. Allí está nuestro personal para atenderle. La dirección es solutec.des.com. El transmisor GPRS LX20S es uno de los transmisores en este momento ha logrado estabilidad en las comunicaciones GPRS, la transmisión de eventos de los paneles de alarma, allí ha logrado posicionarse en el mercado por su estabilidad y sus ventajas en cuanto a conocer detalles del equipo, donde me permite una lectura remota, medir el nivel de señal del operador, hacer configuración, leer y escribir sobre el equipo. Entonces, allí tenemos un paréntesis, en este momento una recomendación muy importante es para las personas que usan dispositivos, las compañías
GPRS que hacen uso de Cinca, es muy importante tener en cuenta este número de email o código de email. Este número de email es un código de identificación única para cada dispositivo que usa una SIM card y de esta manera debe ser registrado, reportado al operador móvil, al proveedor de servicios allí del servicio GPRS, es decir, con sede del Movistar, dependiendo de la SIM card que usen, deben reportar incluso antes de ubicarle una SIM card al equipo para evitar bloqueos, ya que últimamente pues, hay una norma allí por parte donde para evitar el robo de dispositivos móviles, los equipos son reportados o bloqueados. Exactamente lo que pasa con un celular, también puede suceder con estos equipos. Entonces es una recomendación muy importante para evitar que estos equipos sean bloqueados, siempre, incluso antes de insertar la SIM card en el dispositivo, registrarlo y reportarlo ante el operador móvil para evitar que el equipo quede fuera de línea en este momento. Me dicen que escuchan, que no están escuchando muy regular, intermitente. ¿Me confirman en este momento cómo me escuchan? Creo que lo mandaron en clase. Ok. Me confirman que están escuchando al 100%, entonces, cuando que no tiene interferencia, sería verificar allí su conexión de audio, de sonido y el acceso allí al internet. Muchas gracias. Es muy importante allí registrar y reportar este código al operador móvil y así evitar bloqueos. Cuando un equipo es bloqueado, se puede probar con otras cintas, pero de otro operador igual no va a funcionar cuando está así reportado. Muchas gracias. En este momento vamos a verificar las diferentes borneras de conexión que tiene el transmisor LX. Son muy conocidas y muy usadas las opciones de línea telefónica y las opciones de alimentación del voltaje, la corriente directa continua. En estas borneras tenemos las dos primeras para conexión de línea telefónica, las dos siguientes, en este caso es para uso de respaldo de línea telefónica, R1T1 es la conexión entre el transmisor GPRS-LX y el panel de alarma. Luego viene una bornera que se llama CON, P, entrada 1, entrada 4. Estas son, en total son 5 entradas donde podemos, esto lo podemos, son zonas, así como un panel de alarma tiene zonas, podemos identificarlo como entradas o zonas que tiene el transmisor GPRS. En este caso tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, un común y la T que está usada o significa tamper. Es decir, podríamos en el gabinete, donde se instala allí el panel de alarma o el transmisor GPRS, y allí podemos conectar, son contactos normalmente cerrados donde puedo supervisar y de esta manera enviar información o supervisar esos contactos. En este caso, estamos relacionando con un panel de alarma, serían zonas 24 horas silenciosas. Estas entradas son supervisadas y pueden ser reportadas al centro de monitoreo, es decir, que si usted tiene un panel de alarma, panel de 8 zonas, requiere los uso instalando infrarrojos, detectores de vibración, y requiere entradas adicionales para los tamper, por ejemplo, o botones de pánico. Podríamos ubicar estos dispositivos en el transmisor GPRS y estos eventos serían reportados al centro de monitoreo. Entonces, en este caso, podríamos ampliar o en un momento dado esas zonas que usa o que tiene el cliente allí a través del transmisor GPRS. Esas entradas son contactos que pueden ser programados normalmente cerrados o normalmente abiertos. Están ubicados entre común, es decir, si voy a tener un interruptor, voy a conectarlo entre común y tamper, común y entrada 1, común y entrada 2, o común y entrada 3 y común y entrada 4. De esa manera cierro el circuito, hago allí el loop y así podemos supervisar esas entradas. Son configurables, normalmente cerradas o normalmente abiertas.
no usan resistencia de final de línea. Ya la resistencia de final de línea está implementado para el transmisor GPRS LX2NB. Recordemos que ese transmisor no trae respaldo en línea telefónica. Ya con ese equipo sí podríamos usar una resistencia de final de línea. Luego tenemos dos borneras, que es Tamper. Tenemos dos borneras que es TNT y AUX. Entonces, entradas de línea telefónica, 4 entradas, en total 5 entradas. Y luego tenemos dos salidas que pueden ser salidas programables o salidas PGM. Estas salidas programables, en este caso tenemos TNT y AUX. Son salidas programables que manejan una baja corriente, 50 miliamperios. Son de esta manera, o la ventaja que tenemos con estas dos salidas programables es que voy a poder activar, ubicando allí, por ejemplo, un relé, voy a poder activar esas salidas remotamente. Lo puedo hacer a través de un mensaje de texto, SMS, lo podría hacer a través del receptor virtual OSM. En este caso, el receptor virtual OSM es el que recibe los eventos y los entrega a un software de monitoreo. Es un software, es un programa que requiere más de un puerto, y allí usted puede visualizar qué equipos están en línea, porque hay una franja verde o gris. De esta manera los identificamos cuáles están en línea. De esta manera entonces tenemos dos salidas programables con ventajas que puedo activarlas remotamente. Entonces podemos hacerlo, activarlas mediante un mensaje de texto, mediante el receptor virtual OSM, incluso haciendo una llamada al equipo. Esto se llama un evento click. Podría hacer una llamada al equipo conociendo el número de las cintas, y de esta manera podemos configurarlo para activar esta salida. Entonces tenemos aquí dos salidas programables, que es TNT y AUX. Luego tenemos dos borneras, que es BTT y PWR. Estas dos borneras solo son usadas con la fuente de alimentación del fabricante. En este caso, puedo supervisar la corriente eléctrica y el estado de la batería. Cuando, por ejemplo, lo vamos a usar de manera independiente, el transmisor GPRS podría supervisar el estado de la corriente eléctrica y el estado de la batería. Esto solo aplica y se usa con la fuente de alimentación LXAS propia del fabricante. De esta manera tendría un control adicional, y es poder identificar y ser reportado al centro de monitoreo un fallo de energía, o en su efecto una batería baja. Desde allí podría ser reportado. Entonces recordemos que estos dos, DTT y PWR, aplican y se usan con la fuente de alimentación LXAS. La entrada de alimentación son las últimas dos. Recordemos que es DC, corriente continua. El GPRS es un equipo de bajo consumo, en este caso alrededor de 140 miliamperios. Algunos clientes lo usan o lo conectan directamente al panel de alarma debido a su bajo consumo de corriente. Teniendo clara esta información sobre las borneras, las conexiones, en este momento vemos un diagrama de lo que es la conexión del transmisor GPRS y la fuente LXAS. Para este caso, la fuente LXAS es propia del fabricante. La ventaja es que me permite supervisar el estado de la corriente eléctrica, y la batería tiene sus conexiones que provee igual allí a la fuente. Se le va a conectar un transformador de 110 voltios a 18 voltios y una batería hasta de 12 voltios 7 amperios. Luego esta fuente le provee el voltaje al transmisor GPRS, que en este caso es la línea roja, la línea café. Luego la fuente tiene dos conexiones adicionales, que es BTT, que es el que me va a permitir supervisar la batería, la fuente de alimentación, y PWR, que va a permitir supervisar el estado de la corriente eléctrica. De esta manera, si quisiéramos hacer uso de las entradas del transmisor GPRS, por ejemplo, usarlo un tamper, ese tamper tiene un conector allí, un contacto normalmente cerrado como un INO. De esta manera
tendríamos allí cableado entre común y T, y allí pues, vamos a supervisar el estado de este interruptor o tampo, o final de carrera lo podemos llamar. Ya hay una consulta y es qué código envía como fallo de batería al centro monitoreo. Esta configuración se puede hacer mediante el receptor virtual OSM, son los esquemas, y desde allí puedo definir si el código de fallo de batería ya está definido para los paneles de alarma. Incluso podría generar o registrar un evento, un código, y de esta manera crearlo en la tabla de Conta ID de su software de monitoreo, y allí poder registrar ese evento de fallo de batería. Entonces no habría, digamos, una limitación a un código determinado, ya que el esquema me permite editar este evento. Si va a ser el fallo de batería, dependiente si está o no está en el Conta ID estándar, podría tener allí, crear un código que esté libre y asociarlo en la tabla de Conta ID del software de monitoreo. Aquí vemos la conexión haciendo uso de las entradas programables, en este caso un interruptor o un tamper, un contacto normalmente cerrado. En este caso está común y normalmente abierto, y el transmisor GPRS puede enviar, está en capacidad de enviar el evento de alarma, es decir, cuando el contacto es abierto, y el evento de restauración. Incluso de manera independiente, el transmisor GPRS se le puede asociar un abonado mediante el receptor virtual OSM, y lo podría tener el transmisor GPRS totalmente independiente sin un panel de alarma, y asociado a un abonado y recibir estos eventos en un centro de monitoreo y hacer o supervisar una zona 24 horas de esta manera, enviando el evento, la restauración, protocolo Conta ID. Si su software tiene entradas IP, se acepta IP, sería un Conta ID tipo Surgar o XML allí. Es viable y se puede hacer. Las entradas me permiten, o para ser configuradas, básicamente lo hacemos a través del software configurador, y allí tenemos 5 entradas, están etiquetadas como entrada 1, entrada 4 y una entrada de sabotaje, y pueden ser configuradas normalmente cerradas o normalmente abiertas. Allí, en cuanto a la configuración de las entradas, básicamente es eso, básicamente es definir normalmente cerradas o normalmente abiertas. También hay una opción y es un retardo, y es el cambio mínimo que debe haber, esto está en milisegundos, en un cambio de un cerrado a un abierto. Normalmente se hace un pequeño retardo para evitar falsos contactos, microcontactos. Pues de esta manera tengo allí para evitar esos falsos contactos. Entonces recordemos, las entradas, el parámetro de configuración es: voy a supervisar un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto, y este puede ser reportado al centro monitoreo con un código en Conta ID que puedo personalizar, y adicional a esto podemos asociar mediante el receptor virtual OSM un abonado para que nos reporte al software de monitoreo, como si tuviera un panel de alarma allí convencional. En cuanto hablábamos allí verificando las borneras de conexión, tenemos 2 salidas programables. Estas salidas programables tienen allí en las opciones de configuración, las podemos configurar biestable o monestables. ¿Qué es esto? La programación o el modo de activación y tiempos, un contacto o configurada una salida monoestable, es decir, que vuelve a su estado inicial. Enviamos un evento, allí queda un temporizador, en este caso 30 segundos, y a los 30 segundos automáticamente esa salida vuelve a su estado inicial. Es decir, está por un tiempo en estado encendido. Pongamos que tenemos allí un reflector. Entonces, al enviar un evento de activación de esa salida, durante un tiempo va a estar encendido, en este caso 30 segundos, y vuelve
otra estado inicial que es apagado. Cuando hablamos de un modo de activación biestable, es envío un evento, cambia de estado la salida y se queda sostenido. Para retornar a su estado inicial, debo enviar de nuevo un evento para apagar esa salida. Entonces allí tenemos, o podríamos decir, que monoestable es una salida temporizada y biestable se queda la salida allí enclavada, podríamos decir. Para este caso adicional tenemos dos salidas, una es TMP y AUX, tienen las mismas opciones, totalmente independientes, las dos las podríamos configurar. Hay un evento allí o una opción bien interesante y es activar esa salida a través de una llamada entrante conocido como un evento click. Entonces, habilitando esta opción con llamada entrante desde el número, vamos a tener, si está solo habilitado con llamada entrante y no tenemos ningún número registrado, siempre que reciba un número, se haga una llamada, la salida va a cambiar de estado. Incluso es una llamada no facturable porque no va a contestar, simplemente con que timbre un evento, se llama un evento click. También está la opción que lo haga desde determinado número. Puedo registrar un número celular y de esta manera hacer la llamada con un número previamente identificado y de esta manera activar, encender o apagar la salida programada. Los comandos para activar una salida por mensaje de texto, incluso podríamos tener un transmisor solo con una SIM card por mensaje de texto habilitado, aún sin servicios GPRS para algún trabajo local y de esta manera tener un control remoto por mensaje de texto, es decir, sin el receptor virtual OSM, para trabajar, encender o apagar algún dispositivo remotamente. Allí es importante que las salidas son de baja corriente, son salidas de colector abierto, son activas negativas y de esta manera el activar una salida, y si queremos manejar cargas o dispositivos más grandes, lo podemos hacer a través de relés, y así ya tener ese pulso y manejar corrientes más grandes y tener lo que llama un control on-off, y es la opción de poder algún dispositivo suspender la corriente eléctrica y provocar en él que se encienda o se apague. Si quisiéramos activar una de las salidas por mensaje de texto, para este caso está un código de programación, normalmente es el 1111, el mensaje de texto tendría la siguiente estructura: 1111 espacio comando out igual 0,1 activaría la salida TMP, luego para desactivarla ese mismo comando, pero entonces termina con 0. Lo mismo para la salida AUX, recordemos que tenemos dos salidas. Para la salida AUX tenemos el código de servicio, en este caso es el 1111, el comando out en mayúscula, igual, aquí ya cambia 1,1 o 1,0. De esta manera logramos remotamente cerrar o abrir un interruptor o activar una de las salidas del transmisor GPRS, y esto conectado a algún otro dispositivo a través de un relé, vamos a poder controlar remotamente otro dispositivo, tener un control remoto sobre algún dispositivo. Aquí vemos lo que sería la conexión de una de las salidas programables. De estas salidas programables, TMP y AUX, ¿cómo llamamos la conexión? Recordemos que son salidas de colector abierto, activas, negativas. Entonces, teniendo el relé, vemos que un relé tiene allí un contacto que es un interruptor normalmente cerrado, normalmente abierto, y tiene
una conexión que normalmente lo que hace es una bobina generar un campo electromagnético y de esta manera provocar el cierre o la apertura de este contacto. Entonces, en el relé vamos a tener allí una de sus conexiones o sus borneras a más 12 voltios y la otra iría a TMP, que sería, en este caso, cuando activamos, por ejemplo, con un mensaje de texto la salida TMP, enviando este comando, por ejemplo, activar la salida 1111 espacio out en mayúscula igual 0,1. En este momento, esta salida, activarla, se vuelve negativa. Cuando está negativa, completa acá con positivo los 12 voltios y hace que este relé tenga un cambio. Hace nuevamente cerrado, nuevamente abierto o al revés. Allí tendríamos la forma de tener la conexión de una salida, la supervisión, por ejemplo, del gabinete, donde está instalado el dispositivo, el transmisor GPRS, la fuente del XAS. Recordemos que esta es la fuente propia del fabricante. Y allí tiene la ventaja, esta fuente de alimentación, poder supervisar el estado de la batería y la corriente eléctrica. De esta manera tendríamos allí, a través de un relevo, a través de esa interfase, manejar dispositivos más grandes y tener ese control remoto de esas salidas. Una aplicación que algunos clientes han usado y es bien interesante es la opción de poder tener un panel de alarma convencional y remotamente poder armar y desarmarlo. ¿Cómo hacemos esa interfaz? Recordemos que los paneles de alarma tienen uno de los atributos de sus zonas es poder configurarlas como armado por llave. Este armado por llave, armado por switching, lo que permite al panel de alarma es que si esas zonas cierran, arma el sistema, si la zona abre, desarma el sistema. Pero en todo este contacto lo vamos a hacer a través de un relé y el transmisor GPRS-LX. ¿Qué vamos a obtener allí? Tenemos un transmisor GPRS LX20 conectado una de sus salidas a través de un relevo y allí tenemos un contacto normalmente cerrado a una de sus entradas o una de sus zonas del panel de alarma. Si esta zona está configurada como armado por llave o armado por interruptor o por switching, cuando envíe un comando a través de una activación, a través de mensaje de texto, a través del receptor virtual OSM, incluso a través de una llamada, esta salida se va a activar, vamos a tener aquí 12 voltios y este contacto normalmente abierto y común va a cerrar, va a switchear y de esta manera vamos a poder activar remotamente o hacer el armado y el desarmado de un panel de alarma, independiente qué tipo de panel de alarma sea, panel de alarma convencional, panel de alarma tradicional, el requerimiento allí es que tenga entre sus atributos de zonas el armado por llave o armado por interruptor. Otra característica de los transmisores GPRS LX es la capacidad de poder tener allí la opción de notificaciones por mensaje de texto. Hemos hablado que podemos enviar un mensaje de texto al equipo, al transmisor GPRS, para activar una de sus salidas. Pero él también permite hacer o notificar por mensaje de texto. Allí es muy importante aclarar, el transmisor GPRS permite notificar por mensaje de texto los eventos propios del transmisor GPRS. Es decir, que en esta parte aclaramos que no vamos a notificar un evento que envía el panel de alarma, por ejemplo, una apertura o un cierre o una activación de alarma. En este caso, este evento lo recibe el GPRS y lo entrega a la central de monitoreo. Aquí lo que podemos notificar es supervisar eventos propios del transmisor GPRS.
Ok, allí hay un aporte, muchas gracias por el aporte, y es importante en los paneles de alarma, cuando se hace un armado por llave, debe llevar resistencia final de línea para que funcione. Muchas gracias por el aporte. En las notificaciones, entonces recordemos que el transmisor GPRS puede notificar eventos propios del transmisor GPRS, como cuáles: el cambio de una de las entradas de normalmente cerrado un contacto que está supervisando, podría llegar a notificarlo por mensaje de texto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, registramos un número telefónico. Es importante también aclarar que para este caso se requiere una SINCA que tenga habilitado un paquete de mensaje de texto. Registro, por ejemplo, un número de celular. Puedo registrar hasta 5 números para el envío de mensajería de texto. En este caso registré 2. Y allí le puedo decir que si la entrada 1 está activa, notifique. Por ejemplo, tenemos un detector de temperatura, por ejemplo, entonces podríamos poner temperatura alta. Podría ser. Lo puedo notificar a uno de los celulares o a los dos celulares. Si se restableció el contacto, vamos a poner temperatura normal, por ejemplo. Esa es otra de las funciones donde puedo notificar por mensajería de texto, recordemos, eventos propios del transmisor GPRS. Entonces puedo notificar sobre las entradas, las 4 entradas, la entrada de sabotaje o tamper, podría notificar un evento de energía del estado de la batería. Si una de las salidas ha cambiado su estado, podría notificar por mensaje de texto. Entonces, con respecto a las notificaciones por mensaje de texto, les recuerdo que puedo notificar eventos propios del transmisor GPRS. Ok. En este caso vamos a ver algunas aplicaciones, por ejemplo, en modo autónomo, y es poder enviar, o hay algunas aplicaciones donde, por ejemplo, en los conjuntos cerrados, en las porterías, requieren solo de un botón de pánico. Allí, si un teclado, un panel de alarma, pues lo tienen solo para transmitir eventos de un botón de pánico. Con el transmisor GPRS podríamos tener o conectar incluso hasta 4 botones de pánico de manera independiente, cada uno definido en zona independiente, y a través del transmisor GPRS enviarlo al centro de monitoreo. De esta manera no requiero de un panel de alarma, un teclado, sino que haciendo uso del transmisor GPRS voy a tener eventos definidos, el evento de la restauración, y recordemos que el transmisor GPRS a través del receptor virtual OSM lo podemos asociar a una cuenta, a un abonado. En este caso, el transmisor GPRS como tal, no le programamos una cuenta. Allí en el programa configurador no va a tener una cuenta asociada. Es lo que tiene es un serial o un SN, y ya este SN se relaciona en el receptor virtual OSM para que la entregue el software de monitoreo en un protocolo estándar con TID. Y de esta manera va a poder identificar esas 4 zonas, el evento y la restauración. Aplicación, por ejemplo, allí para las porterías, donde requieren tener botones de pánico. Y como es transmisión GPRS, vamos a tener un tiempo de respuesta muy rápido, alrededor de 2 segundos, incluso es menos. Voy a tener allí un evento de pánico, de transmisión allí en el centro de monitoreo. Hablábamos de la aplicación, por ejemplo, sobre el transmisor GPRS puede llegar a ser usado como un panel de alarma. Recordemos que tenemos entradas, tenemos salidas, y podríamos configurarlo de tal manera que se comporte como un panel de alarma. En este caso,
el armado, pues, no tenemos un teclado, pero podríamos seleccionar una de las entradas y usarla como armado por llave, es decir, a través de un interruptor. Y de esta manera el panel de alarma tiene una salida programable y a través de un relé podemos conectar una sirena y tener un panel de alarma muy básico, pero que allí también estaría la aplicación disponible. Ok, vamos a aclarar acá una duda. Permítame un momento. Tenemos allí una inquietud sobre qué significan las otras entradas del transmisor GPRS. Vamos a aclarar esta duda de una vez. Recordemos que en las entradas podemos supervisar contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos. Tengo un retardo que es para evitar falsos contactos y puedo generar o tener que si esa entrada genera determinados eventos, digamos falsas alarmas, yo puedo bloquear esa salida durante determinado tiempo. Incluso la puedo un bloqueo definitivo. En este caso, pues, no estaría funcionando. Estas son las opciones que tenemos allí con las casillas o que me dan una consulta para que eran estas otras configuraciones. Entonces recordemos, configuro normalmente cerrado, normalmente abierto, un retardo que es el tiempo mínimo que debe haber entre un cambio de estado entre encendido o apagado, y las opciones que tengo en caso que la entrada empiece a generar falsas alarmas. Entonces, determinados números de señales voy a generar que esa salida deje de reportar. Eso podríamos llamarlo o se anule o se haga una exclusión, si lo pudiéramos llamar así temporalmente. Teniendo en cuenta esta aplicación sobre un sistema básico de alarma, pues vamos a poder notificar eventos a un centro de monitoreo o a través de mensajería de texto, porque en este caso estamos trabajando sobre las entradas y salidas propias del transmisor GPRS. Y hay otra consulta sobre si el puerto Ethernet del GPRS LX20 adicional de configuración tiene otras aplicaciones. Este conector solo o sus funciones están o aplican para configurar el transmisor GPRS con el cable de programación LX Pro. También aplica en el caso de un cable que se llama debug o LX Data o debug. En este caso sirve para hacer un seguimiento y verificar un comportamiento del equipo. Allí de manera gráfica podríamos visualizar cómo está el nivel de señal. Si activamos una salida, pues un cuadro rojo cambia de rojo a verde y va a poder ver qué trama en ContID está enviando el panel de alarma. Hay otra aplicación, pues la podemos mencionar en el momento, y es que podríamos transmitir eventos RS232 a través del transmisor GPRS. Este sería otro uso del conector. No hay forma de ampliar las entradas. Es en este caso, transmisor GPRS estándar y no permite tener expansores, podría ser, no lo permite. Solo está limitado a ese número de entradas. Las definiciones y los eventos en ContID o los códigos de reporte se programan en el OSM, se configuran en lo que llaman los esquemas. Allí va a poder configurar estos eventos. El transmisor LX, en este caso las entradas, solo configura si es un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otro tipo de aplicación y es tener a través de las entradas contactos secos
un sensor, y a través de sus salidas poder provocar un evento que active algún dispositivo, ya que el equipo me permite notificar eventos propios del transmisor GPRS vía GPRS o SMS. Si lo hacemos a través de la cuenta de alimentación LXAS propio del fabricante, pues tenemos allí la opción de poder tener o de esta manera supervisar el estado de la corriente eléctrica y la energía del transmisor GPRS. Otra de las aplicaciones que hablábamos es poder activar una salida a través de una llamada o un evento clic. Puede ser un número telefónico independiente o un número telefónico específico. De esta manera entonces podemos provocar la activación de esa salida remotamente solo haciendo una llamada, que es lo que hablábamos de un evento clic. Okay. Por ejemplo, o alguna opción podría aplicar allí, conocer el estado de una de las entradas de un termostato y activar allí, si nos ocurre, un aire acondicionado. Y con la ventaja, en este caso, digamos, de modo autónomo, es decir, que no estará en un centro de monitoreo, sino que allí solo vamos a tener o nos va a notificar por mensaje de texto al usuario. Y allí podemos etiquetar, como lo veíamos en el programa configurador, vamos a poder etiquetar el mensaje que va a enviar, temperatura alta. Entonces podemos tener allí un tipo de control supervisando las entradas, provocar una salida, que es básicamente lo que hace un control on-off. Otro, digamos, valor agregado allí importante es la posibilidad de tener un control remoto a través del receptor virtual OSM y allí poder activar estas salidas. Entonces, hablamos de activar estas salidas, podemos con hacer estos clics allí, clic derecho al dispositivo. Recordemos que cada transmisor tiene un número de identificación, un serial, un SN. Cuando está de color, la franja está verde, me indica que ese equipo está en línea, tiene datos, el equipo está encendido, y de esta manera va a poder interactuar con el equipo. Esa interacción con el equipo, dando clic derecho, acá comandos, cambiar estado de las salidas, voy a poder con un solo clic poder encender esa salida en el transmisor GPRS. ¿Y esto qué me traduce? Poder encender o apagar un reflector, tener, por ejemplo, se me ocurre el control de un electroimán o una cantonera, por ejemplo, un electroimán, y poder así remotamente poder autorizar la apertura o el cierre de determinado ingreso, de un local, de una bodega. Entonces, de esta manera son herramientas adicionales que tenemos y aplicaciones con las que podemos usar el transmisor GPRS. En algunas ocasiones lo usamos solo para transmitir eventos de panel de alarma, y conociendo el uso de estas entradas y estas salidas, vamos a poder tener algunas soluciones interesantes con el mismo transmisor GPRS y con ese valor agregado de poder remotamente tener control sobre ellas y también esas notificaciones por mensajería de texto. Cuando el equipo está en modo autónomo, de esta manera el equipo o el medio de comunicación que usaría es las notificaciones por mensaje de texto. De esta manera no requiere el receptor virtual OSM. Es decir, que las decisiones o lo que el equipo se configure lo va a hacer única y exclusivamente notificaciones por mensaje de texto. Lo que sí se requiere es una SIM card que tenga habilitado el paquete de mensajería de texto. En la consulta allí, ¿cómo se accede al OSM? El OSM, en este caso, cuando tenemos dispositivos que transmiten a un centro de monitoreo, necesitan una receptora. Necesitan allí un dispositivo que recibe esos eventos, los procesa y los entrega al software de monitoreo
de manera que los entienda el software. Para nuestro caso, el transmisor GPRS del X20S no requiere una receptora física. Es instalando un software que en este caso se llama el OSM. Este software no tiene un valor adicional. Es decir, que cuando los clientes van a usar allí el transmisor GPRS, de esta manera nos encargamos de lo que es proveer el software y dar el soporte de instalación de este receptor virtual. Es decir, que hacer una implementación o transmitir eventos de un panel de alarma a través del transmisor GPRS, en este caso, básicamente es adquirir el transmisor GPRS y ya lo otro es instalamos en el centro de monitoreo, inclusive en el mismo servidor donde está el software de monitoreo, podemos instalar el receptor virtual OSM. Requerimos un mapeo de un puerto y de esta manera tendría ya el receptor virtual OSM. Si tienen alguna duda adicional, un momento que podemos hacer. En este caso, tenemos el receptor virtual OSM. Desde esta parte puedo provocar, está en la captura, cambiar el estado. Puedo decirle a esa entrada 1 que la va a encender. De esta manera hemos enviado un comando desde el OSM para encender. En este caso, enviamos el comando y aquí dice que el estado fue enviado. De esta manera, activamos una salida desde el receptor virtual OSM. En este momento, abrimos tiempo para aclarar dudas, inquietudes sobre lo que es la operación del receptor virtual OSM y sobre estas funciones y conocer el uso de las entradas y las salidas. Si tienen inquietudes, estamos atentos a resolver. Sobre opciones de programación, sí hay otras opciones sobre la configuración. Aquí en nuestro centro de servicio tenemos información. Aquí, por ejemplo, sobre el LX tenemos diferentes artículos donde se va a poder ampliar. Está el curso completo, el transmisor GPRS. De encontrar mucha información. En este centro de servicio, allí tenemos la opción de capacitarse en vivo, que son los webinars. Entren y certifíquese. Allí tenemos el curso completo, el transmisor GPRS, para las personas que pronto quedan inquietudes sobre lo que es la programación general del equipo. Allí podemos acceder al curso virtual, no interesa la hora, es ingreso gratuito, y allí va a entrar y va a ubicar lo que es el curso del transmisor GPRS. Allí está la información completa sobre la programación. Vamos a verlo allí. Allí está el curso completo del transmisor GPRS. Y de esta manera a poder ampliar los conocimientos sobre la operación de este dispositivo. Allí tenemos una consulta, el comando, bueno, sí. Sí. Aquel que es el que no tiene GPS. Y el que tiene GPS es el
este caso, aquí hemos ingresado al curso de lo que es GPRS. Entonces, y allí está la información completa. Puede ampliar sobre lo que es la operación del transmisor GPRS, características técnicas, de forma muy didáctica, que la idea es poder entender el principio de funcionamiento. Entonces, están invitados al centro de servicio. Allí está, ampliamos la información sobre la configuración general. Recordemos sobre el evento que se debe enviar para activar remotamente. Una de las salidas es a través de un mensaje de texto. Si quiero activar una salida, en este caso 1111 espacio, comando out igual 0,1, de esta manera activaría la salida. Ya lo que deberían implementar allí es configurar el panel de alarma para el armado por llave y hacer la interfaz de la conexión a través de un relevo. Correcto. Esta información, allí como les llegó la información del acceso al webinar, allí les va a quedar un link, un acceso donde van a poder reproducir este webinar del día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Y están todos invitados a que sigan allí registrándose y poder aprender sobre los diferentes dispositivos y opciones. Es muy importante que cuando conocemos un equipo, el equipo es bueno. Cuando un equipo o un dispositivo se conoce, y también van a haber posibles soluciones para nuestros clientes. Cuando nos cuentan de proyectos, cuando hay los clientes allí nos informan nos comentan sobre sus necesidades, conociendo sus productos y las características, vamos a poder dar o brindar soluciones y haciendo la diferencia en el servicio que está. A todos ustedes, muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud por su asistencia el día de hoy, y estamos allí muy atentos para seguir programando, seguir allí programando webinars para conocer sobre estos dispositivos. Es con mucho gusto, señor Yader, al señor Humberto, al señor Walter, al señor Germán, a Nico, a ustedes de verdad muchas gracias por su tiempo y esperamos poder seguir contando con su presencia, su asistencia, y poder seguir generando oportunidades de mercado con este tipo de características de configuraciones y aprovechar al máximo lo que es y conocer este tipo de transmisores. Si aún queda alguna duda, estaremos atentos a resolver. Ok, señor Fabio, es con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo.